poquito lo que hacemos acá en Argentina, lo que hago yo. Les voy a transmitir mi humilde experiencia y bueno, espero que sea de su agrado. Y bueno, comenzamos. Voy a sacar la cámara mía, la voy a... Ahí está, porque si no, no veo. Bueno. Vamos a hablar hoy de un tema que la verdad no es tan frecuente de verlo en presentaciones, que es la anemia oncológica, que es en realidad es la anemia por enfermedad crónica, ¿sí? Hoy lo que vamos a hablar principalmente es de la anemia de la inflamación o la anemia de enfermedad crónica. Que es muy, muy frecuente en los pacientes oncológicos. Yo no hago clínica ya, yo solamente me dedico a la oncología clínica. Y lo vemos muchísimo en los pacientes oncológicos, como un síndrome paraneoplásico, es uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes. Y la idea es que hoy entendamos por qué los pacientes oncológicos presentan este tipo de anemia. Vamos en principio a hacer un breve repaso de la eritropoyesis para poder entender los distintos tipos de anemia y luego sí embarcarnos en lo que es la anemia de enfermedad crónica, ¿sí? Pero primero tenemos que hablar un poco de la formación de los glóbulos rojos, que es muy importante para poder entender los distintos tipos de anemia. Entonces, la eritropoyesis obviamente es el proceso por el cual se van a formar los glóbulos rojos, que por supuesto va a ocurrir en la médula ósea. Todas las células de la sangre, tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, se van a originar de una misma célula, que es una célula madre precursora, pluripotencial, que justamente tiene la característica de poder autorrenovarse, proliferar y diferenciarse. Entonces, a partir de una misma célula, dependiendo de las necesidades de ese organismo y de la presencia de determinados factores de crecimiento, esa célula se va a diferenciar en un glóbulo blanco, en un glóbulo rojo o en una plaqueta. A partir de esa célula precursora van a salir las células progenitoras que van a dar origen a los glóbulos rojos, que es lo que denominamos unidad formadora de blastos eritroides o su sigla BFU-E, y su progenie, que es la unidad formadora de colonias eritroides. Esta unidad formadora de colonias eritroides termina dando origen a lo que llamamos pronormoblastos, que es esta célula que yo les marco acá. Lo que sí, la flecha la ven ustedes. Aclárenme eso, así yo sé si estoy señalando y ustedes la pueden ver, porque si no, ¿esta flecha se ve? Sí, Fer, se ve perfecto. Buenísimo. Listo. Entonces, em, bien, la unidad formadora de colonias eritroides va a dar origen al pronormoblasto, ¿sí? Que es esta célula bastante grande. A partir de ahí, la célula del glóbulo rojo va a empezar a sufrir cambios, ¿sí? Va a sufrir un proceso en el cual va a terminar pasando por diferentes etapas, dando origen al glóbulo rojo maduro. ¿Por qué etapas va a pasar? Bueno, va a pasar por la etapa de normoblasto basófilo, normoblasto policromatófilo, normoblasto ortocromático, reticulocito. Hasta acá todo sucede en médula ósea. El reticulocito sale a circulación y en 24 horas se va a transformar en un glóbulo rojo maduro, que va a cumplir la función, obviamente, del transporte de oxígeno. Durante este proceso van a ocurrir varios cambios en las células. Vamos a ver que la célula va reduciendo su tamaño, se va produciendo la condensación de la cromatina nuclear, la célula se va a cargar de hemoglobina y esto va a hacer que el color de la célula cambie. Entonces el citoplasma va a pasar de ser basófilo a ser acidófilo, va a terminar expulsando el núcleo y esto sucede cuando la célula formó, digamos, los 2/3 de hemoglobina, ¿sí? Ahí expulsa el núcleo y finalmente este se transforma en lo que sería el reticulocito, que tiene ribosomas, mitocondrias, que luego va a terminar eliminando las organelas y se transforma en este glóbulo rojo, que es esta célula bicóncava, que tiene mucho espacio como para tenerla bien cargado de hemoglobina, bien digo, para el transporte de oxígeno.
¿Cuánto dura este proceso y por qué es importante saberlo? Bueno, el proceso de eritropoyesis dura aproximadamente 9 días. Y esto es importante para poder entender, por ejemplo, por qué si yo utilizo eritropoyetina, que es una hormona que nos va a ayudar a elevar los glóbulos rojos, porque tarda en aumentar los valores a nivel del hemograma, ¿sí? Entonces, la eritropoyesis es un proceso lento que tarda aproximadamente 9 días. Como todo proceso de los organismos, tienen que estar totalmente regulados. La eritropoyesis justamente es un proceso finamente regulado por diversos factores. El principal factor inductor de la eritropoyesis se llama eritropoyetina. Es el que juega el papel más importante en la estimulación o regulación positiva, vamos a decir, de la eritropoyesis. Por supuesto que hay otros factores, como por ejemplo el factor estimulante de colonias granulomonocíticas, que lo van a liberar los macrófagos, la interleuquina 3 de los linfocitos T, entre otros. Pero lo importante es que el principal factor inductor de la eritropoyesis es la eritropoyetina. El 90% va a ser sintetizado por el riñón y el 10% por el hígado. Entonces, también existen otros moduladores hormonales, como son, por ejemplo, como estimulantes de la eritropoyesis, tenemos hormonas tiroideas, andrógenos, la hormona del crecimiento, la ACTH, el cortisol, la prolactina, la epinefrina, la norepinefrina y la angiotensina. Estas hormonas también son inductoras de la eritropoyesis. Y así como hay factores inductores, también tiene que haber factores inhibidores. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, algunas hormonas como los estrógenos y el glucagón. Y de acá surge entonces, y podemos entender por qué, aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan un tumor de células de Sertoli productor de estrógenos, pueden presentar aplasia medular, porque dijimos que los estrógenos regulan de manera negativa la eritropoyesis. Lo mismo pasa si utilizamos estrógenos de forma, por ejemplo, iatrogénica, podemos generar aplasia medular. La médula ósea se va a adaptar de acuerdo, por supuesto, a las necesidades del organismo y va a poder expandir la masa de glóbulos rojos, principalmente respondiendo a un estímulo que es la hipoxia tisular. Dijimos que la médula ósea tarda aproximadamente 9 días vamos a decir, en producir glóbulos rojos. Entonces, sabemos que existen mecanismos de compensación rápida, ¿sí? Que se van a poner en marcha rápidamente para poder, o sea, para poder recuperar la masa de glóbulos rojos. Por ejemplo, en una hemorragia aguda. Se ponen en marcha estos mecanismos rápidamente para poder recuperar esa masa. ¿Cuáles son estos mecanismos de acción rápida? Son la liberación, por ejemplo, de los glóbulos rojos del pool de reserva del vaso. Son los primeros que se van a liberar. También la liberación de reticulocitos del pool de médula ósea. También puede haber desviación del flujo sanguíneo desde órganos que sean menos comprometidos. Entonces, estos mecanismos actúan rápidamente para tratar de compensar esa pérdida. Y luego se va a estimular, vamos a decir, la eritropoyesis, que dijimos un proceso que dura aproximadamente 9 días. Ya sabemos cómo se forman los glóbulos rojos. Bueno, ahora necesitamos, para cerrar un poco el círculo, entender qué pasa cuando el glóbulo rojo cumple su función y tiene que ser eliminado. ¿Sí? Entonces, una vez que el glóbulo rojo envejece, la vida media de un glóbulo rojo es de aproximadamente 120 días normal, en condiciones normales, y vamos a ver más adelante que en un paciente que presenta una anemia de enfermedad crónica, la vida media de ese glóbulo rojo va a disminuir. Y en vez de ser de 120 días, el glóbulo rojo se va a eliminar antes y va a ser más o menos de 90 días. Entonces, ese glóbulo rojo, una vez que cumplió su función en condiciones normales, que dijimos que dura aproximadamente 120 días, tiene que ser eliminado. Va a ser eliminado por el sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso, en el hígado y en la médula ósea, ¿sí? Principalmente por macrófagos. ¿Qué pasa después? Bueno, sabemos que el glóbulo rojo tiene lo que se llama el grupo M, ¿sí? Que se va a separar de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina está compuesta por el grupo M y por la globina. Bueno, la globina va a pasar a retornar al pool de aminoácidos y el grupo M,
que está conformado por el hierro y la protoporfirina, lo que va a pasar es que el hierro se va a reciclar para la síntesis de nuevos glóbulos rojos y se va a almacenar como ferritina y hemosiderina en los macrófagos. Este dato es importante porque esto nos va a permitir entender la anemia por enfermedad crónica después. Entonces, lo importante, para que quede claro, el hierro, una vez que es, digamos, el sistema retículo endotelial fagocita el glóbulo rojo, el hierro se va a almacenar principalmente como ferritina, y va a quedar a la espera para poder retornar, digamos, a la médula ósea para formar nuevos glóbulos rojos. Por otro lado, el otro componente del grupo M, que es la protoporfirina, se va a convertir en lo que denominamos bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina viaja unida a albúminas, se va hacia el hígado, se combina, se conjuga con el ácido glucurónico, se transforma en bilirrubina directa y termina siendo eliminada, ¿sí? Por el intestino, por la orina. Y ahí finalizaría el ciclo de formación, función y eliminación, digamos, de este glóbulo rojo. Bien, entonces, acá les puse un poco un esquema como para que se entienda bien. Yo sé que se ve un poco chiquita la letra. Fíjense, los riñones van a responder a la hipoxia tisular y van a liberar eritropoyetina. La eritropoyetina dijimos que es el principal factor inductor de la eritropoyesis y la eritropoyetina actúa en todos los niveles de la diferenciación de ese glóbulo rojo. O sea, es muy importante esta hormona, porque va a actuar absolutamente en todos los niveles. Entonces, una vez que el glóbulo rojo sale a circulación, ya primero como reticulocito y luego como eritrocito ya maduro, va a cumplir su función. Dijimos que vivía aproximadamente 120 días y luego iba a ser eliminado por el sistema retículo endotelial. Los macrófagos entonces ahí lo van a fagocitar y la globina va a ir hacia el pool de reserva de aminoácidos y dijimos que el grupo M teníamos el hierro que va a ser guardado, almacenado como ferritina para luego volver a ser reutilizado. Por supuesto que todo se está reciclando, ¿no? Entonces se va a reciclar nuevamente para volver a formar glóbulos rojos y dijimos que la protoporfirina se transformaba en la bilirrubina que finalmente va a ser eliminada por el intestino y por la orina. Hasta acá es, digamos, lo que todos conocemos de, digamos, de la eritropoyesis, ¿sí? Fácil. Bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito de la anemia. Ahora sí, ya entendemos cómo se forman los glóbulos rojos y cómo son eliminados. La anemia, sabemos que es la reducción de la masa de glóbulos rojos que se puede manifestar por la disminución de valores de hematocrito, hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos. Según la gravedad de la anemia, que esto es muy importante para la clínica, vamos a clasificar a la anemia, esto es según la gravedad, ¿sí? Recuerden que la anemia tiene varias clasificaciones, ahora vamos a ver otra. Según la gravedad, vamos a clasificarla en anemia leve, que es cuando los perros tienen entre un 30 y un 37% de hematocrito, estos son perros, y los gatos entre un 20 y un 26% de hematocrito. Fíjense que los gatos se bancan hematocritos más bajos. Por otro lado, la anemia moderada es aquella en la que el perro tiene entre un 20 y un 29% de hematocrito. Los gatos entre un 14 y un 19% de hematocrito. La anemia grave, ya hablamos que probablemente este animal ya requiere una transfusión sanguínea, entre un 13 y un 19% de hematocrito en perros y un 10 a un 13% de hematocrito en gatos. Y la anemia muy grave, en perros hablamos de una anemia por debajo de 13% de hematocrito y en gatos de menor a un 10% de hematocrito. Ahora, ¿cómo clasificamos a la anemia de acuerdo a la respuesta de la médula ósea? Esto es muy importante, ¿sí? La evaluación de la capacidad regenerativa de la médula ósea es muy importante para poder entender qué tipo de anemia tiene mi paciente y cómo debo tratarlo, o dónde está la causa, dónde la tengo que buscar. Entonces, para saber la capacidad regenerativa de la médula ósea, es decir, la capacidad de la médula de producir glóbulos rojos, tengo que utilizar el índice reticulocitario.
que el valor normal es de 1,8 a 2. Entonces, de acuerdo a la capacidad regenerativa, es decir, de producir glóbulos rojos, tenemos dos tipos de anemias. La anemia regenerativa, que es cuando el índice reticulocitario es mayor a 2, de la anemia arregenerativa, cuando el índice reticulocitario es menor a 2. Entonces, si el índice reticulocitario es mayor a 2, mi anemia es regenerativa. Esto quiere decir que la médula ósea está funcionando, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, hay dos causas principales de anemia regenerativa, donde la médula está funcionando, que es la hemorragia y la hemólisis. Esas son las dos causas principales de anemia regenerativa. La anemia arregenerativa, ¿sí? Es decir, el índice reticulocitario es menor a 2, indica que la médula no está funcionando adecuadamente. Y esto puede deberse a dos problemas. O un problema primario de la médula ósea, ¿sí? El problema está en la médula, o a una causa secundaria, ¿sí? Por ejemplo, una anemia por enfermedad crónica, que es lo que vamos a ver hoy. La médula ósea no puede responder por una causa secundaria. Las anemias arregenerativas normalmente se desarrollan gradualmente. Los desórdenes primarios, es decir, cuando el problema está en la médula, que por supuesto el diagnóstico lo va a dar la punción de médula, las anemias son graves. Mientras que cuando la causa es secundaria, que es un poco el tema que nos compete en el día de hoy, que es la anemia por enfermedad crónica, las anemias son leves a moderadas. ¿Hasta acá vamos bien? Yo pregunto por no quiero ir muy rápido y ¿se entendió? ¿Se entiende? Bueno, bien, bien, buenísimo. No estoy yendo muy rápido, ¿no? Por las dudas. Bueno, bien, entonces, acá entonces estamos clasificando las anemias por la capacidad de la médula ósea de respuesta, de poder responder, ¿sí? Bien. Entonces, empezamos vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De los tipos de anemia, porque si no, no se entiende de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El primer tipo de anemia del que vamos a hablar es cuando la médula ósea funciona correctamente, que dijimos que es una anemia regenerativa con un índice reticulocitario mayor a 2. Y dijimos que había dos causas principales, hemorragia y hemólisis. Ahí estoy viendo que me están contestando. Ahí está, bien, buenísimo. Hemorragia y hemólisis. Cuando hablamos de hemorragia, la anemia hemorrágica que va a generar una anemia, o sea, una anemia regenerativa es la anemia, perdón, es la hemorragia aguda, ¿sí? Ahora van a entender por qué. Una hemorragia aguda va a estar causada, por ejemplo, por una cirugía, por un trauma, por déficit en factores de coagulación, pacientes que tienen una coagulación intravascular diseminada, pacientes que están intoxicados con warfarínicos o raticidas, pacientes que tienen una ruptura de un hemangiosarcoma, ¿sí? Un hemoabdomen por un hemangiosarcoma. Esos pacientes van a sufrir una hemorragia aguda. ¿Qué va a pasar primero? Bueno, en principio los signos clínicos son signos de shock hipovolémico. Es un paciente que va a llegar a una guardia de urgencia con mucosas pálidas, con taquipnea, con taquicardia, con pulso débil. Inicialmente, si nosotros a ese paciente le medimos el hematocrito, si hacemos pruebas laboratoriales y medimos el hematocrito probablemente esté normal o levemente aumentado. ¿Y por qué se debe esto? Se debe a los mecanismos rápidos de compensación, que es lo que hablamos al principio. Entonces se ponen en marcha los mecanismos rápidos, el pool de reserva del vaso es el que se va a liberar, ¿sí? Y entonces empieza a subir un poco, el hematocrito va a estar normal o levemente aumentado. Pasadas las 24 horas, y un poco más también, el hematocrito y las proteínas totales empiezan a disminuir, porque hay una pérdida de sangre, ¿sí? Una pérdida severa de sangre. Entonces, van a disminuir las proteínas totales y va a disminuir el hematocrito del paciente. Y se va a instaurar una anemia macrocítica, hipocrómica y regenerativa. ¿Por qué? Regenerativa porque la médula está respondiendo, ¿sí? Recuerden que acá tenemos un índice reticulocytario mayor a 2. La médula responde, funciona bien. Pero
la anemia es macrocítica e hipocrómica porque lo que se van a ver en circulación son más reticulocitos. Y recuerden que el reticulocito es una célula más grande de tamaño que el glóbulo rojo maduro y tiene menos hemoglobina. Por eso la anemia es macrocítica hipocrómica, ¿sí? Esto entonces es por la presencia de reticulocitos. ¿Qué pasa en las anemias crónicas? Bueno, las anemias crónicas en un principio van a estar incluidas en este grupo, ¿sí? De anemia macrocítica, hipocrómica y regenerativa. En un principio. ¿Por qué? Porque van a ver que si la anemia por una hemorragia crónica, que obviamente se debe a pequeñas pérdidas de sangre, ¿sí? Que pueden darse, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal, supónganse en parasitosis, o yo que hago oncología, en pacientes con tumores gastrointestinales, o pacientes con neoplasias urogenitales o respiratorias, va a haber unas pequeñas pérdidas de sangre. Entonces, en principio la médula va a responder, la anemia es regenerativa, macrocítica hipocrómica, pero luego, si esto continúa, se va a intensificar la pérdida o la deficiencia de hierro y va a terminar progresando a una anemia ferropénica. Las anemias ferropénicas, vamos a ver ahora, lo vamos a ver en las anemias arregenerativas. Entonces, la anemia regenerativa es regenerativa realmente en una hemorragia aguda o en un principio de una hemorragia crónica. Pero si la hemorragia continúa, se transforma en una anemia ferropénica, que es una causa, es la causa más común, digamos, de anemia ferropénica. Es esa deficiencia de hierro por pérdidas, por pequeñas pérdidas de sangre, ¿sí? Por pequeños sangrados. Ahora, dijimos que la otra causa de anemia regenerativa, donde la médula ósea está funcionando, son las hemólisis. Acá, ¿qué va a pasar en una hemólisis? Se van a formar anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces va a haber una destrucción de glóbulos rojos. La médula ósea está funcionando, va a producir glóbulos rojos. Por eso vamos a tener un índice reticulocytario mayor a 2. Hay dos tipos de hemólisis. Esto más que nada a modo de informativo, ¿no? No es el tema que nos compete. Pero hay dos tipos de hemólisis. La hemólisis puede ser inmunomediada o no inmunomediada. La inmunomediada hay dos tipos. Primaria, idiopática, que es aquella que no se conoce por qué el organismo produce anticuerpos contra los glóbulos rojos. Esa sería la primaria. Y la otra es la secundaria a determinadas infecciones, como por ejemplo puede ser la erliquiosis, todo lo que son los hemoparásitos, micoplasma, parvovirus, anaplasma, el vilef en los gatos, la peritonitis infecciosa felina, babesia, leishmania, ¿sí? Y también se ve en algunas neoplasias, también se ve anemias inmunomediadas como los linfomas o hemangiosarcomas. Entonces, la anemia puede ser inmunomediada o no inmunomediada. Entonces, la inmunomediada, dijimos, podía ser primaria, idiopática, se desconoce por qué se produjeron esos anticuerpos, y secundaria, donde va a haber producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos en respuesta a procesos infecciosos o neoplásicos o tóxicos. Por otro lado, la anemia hemolítica puede ser no inmunomediada. Y acá, por ejemplo, se da en algunos tumores, como es, por ejemplo, en el hemangiosarcoma, por microangiopatía. Va a haber lesiones de las células del endotelio y esas células, o sea, y se van a terminar lastimando, vamos a decir, las membranas de los glóbulos rojos. También por eritrofagocitosis en tumores como el sarcoma histiocítico, SH es sarcoma histiocítico, o también puede ser por daño oxidativo por radicales libres, por ejemplo, en los linfomas. O sea, esta es una anemia, son anemias hemolíticas. Y también, a modo informativo, recuerden que las anemias hemolíticas pueden ser la destrucción de los glóbulos rojos, puede ser extravascular o intravascular. En la hemólisis extravascular, los glóbulos rojos van a ser fagocitados por los macrófagos de vaso, hígado y médula ósea. La anemia es insidiosa, aparece en días a semanas y es de moderada a grave. En cambio, en la hemólisis intravascular, los glóbulos rojos directamente van a ser lisados en circulación. La anemia es aguda, es una anemia muy grave, ¿sí? Y puede causar hemoglobinemia y hemoglobinuria con falla renal. Por otro lado, tenemos, dijimos,
las anemias arregenerativas, es decir, aquella en la cual la médula ósea no puede responder produciendo los glóbulos rojos. Habíamos hablado antes que podía ser primaria por problemas medulares, cuyo diagnóstico va a ser a través de una punción de médula ósea, o secundaria a otras enfermedades. Entonces acá les pongo cuáles son las causas de anemias regenerativas. Tenemos anemia ferropénica o hemorragia crónica, que es la que vimos al principio. Recuerden, en un principio esta anemia es regenerativa y si las pérdidas de sangre continúan, se transforma en una anemia ferropénica por deficiencia de hierro. ¿Por qué? ¿Y por qué esta anemia es microcítica hipocrómica? Bueno, ¿por qué? Porque se va a reducir la velocidad de síntesis de hemoglobina. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? El normoblasto ortocromático no completa la síntesis de hemoglobina para expulsar el núcleo. Recuerden que tenía que, para expulsar el núcleo, debía formarse 2/3 de la hemoglobina. Entonces, en este caso, el normoblasto ortocromático no completa la síntesis de hemoglobina para poder expulsar el núcleo. Por lo tanto, el núcleo no se expulsa, la célula continúa dividiéndose y entonces es una anemia microcítica, porque la célula es más pequeña, hipocrómica, porque tengo menos hemoglobina. Esa es la anemia ferropénica. Luego dijimos que otra causa de anemia regenerativa eran los trastornos primarios de la médula ósea, donde podemos encontrar aplasia o hipoplasia medular, que se da, por ejemplo, en la Ehrlichia, que se da con algunos fármacos quimioterápicos, que se da con los estrógenos, como vimos al principio, que generan aplasia medular. Ese es un síndrome paraneoplásico de pacientes con tumores de células de Sertoli, por ejemplo. Eh, Otra causa de un trastorno primario es la mieloproliferación. Tenemos la médula totalmente invadida de células tumorales. En este caso se da, por ejemplo, en las leucemias, que puede ser una leucemia linfocítica o una leucemia mieloide. Y en los linfomas leucemizados, ¿sí? La médula también está invadida por las células tumorales. Por otro lado, también lo podemos ver en metástasis de otros tumores. Por ejemplo, el sarcoma histiocítico o, por ejemplo, mastocitomas, que pueden hacer metástasis a la médula ósea. En ese caso, la médula va a estar invadida también por células tumorales. Otro trastorno primario de la médula es la mielodisplasia. Es un trastorno que no se conoce muy bien la causa, pero hay un problema se sabe que cuando uno hace una punción de médula en una mielodisplasia, la médula tiene componentes normales, ¿sí? Pero hay un problema en lo que es la maduración y la salida a circulación de esas células. Son estadios preleucémicos. eh, y por último, tenemos el otro trastorno, la mielofibrosis, en donde se va a sustituir a la médula con fibroblastos, con tejido fibroso. Esos serían los trastornos primarios que van a producir una anemia arregenerativa, es decir, que la médula no pueda responder. Y ahora sí, empezamos con los trastornos secundarios que generan una anemia arregenerativa, que justamente es el motivo de la clase del día de hoy. Tenemos entonces a la anemia de enfermedades inflamatorias, se le dice, o anemia de enfermedad crónica. Esta anemia se puede dar en procesos infecciosos, no infecciosos y neoplásicos. ¿Qué va a pasar en este tipo de anemia? Y ahora lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver que en este tipo de anemia los pacientes viven en un estado inflamatorio crónico. Cuando hay un estado inflamatorio crónico, muchas células del sistema inmune, como los macrófagos, van a liberar muchos factores, citoquinas, interleuquinas, que van a generar un montón de cosas. Entre ellas van a generar el secuestro de hierro, disminución de la vida media del glóbulo rojo, van a disminuir la producción de eritropoyetina por parte de los riñones, va a disminuir también la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina y suelen ser anemias que no suelen tener signos clínicos severos, suelen ser leves a moderadas. Los glóbulos rojos son normocíticos y normocrómicos. Es lo que llamamos, o lo que yo lo defino como la anemia oncológica, es la que vamos a ver en muchos tipos de cáncer. Ahora vamos a ahondar bien en este tema.
Otras causas de anemia crónica son, por ejemplo, los pacientes que presentan insuficiencias renales. Estos pacientes van a tener, obviamente, si hay un problema en ese riñón no está funcionando normalmente, va a producir menos eritropoyetina. Además, va a disminuir la vida media del glóbulo rojo por las toxinas urémicas y encima también son pacientes que pueden tener ulceración del tracto gastrointestinal con pequeñas pérdidas de sangre. Todos esos factores van a producir anemia en los pacientes con insuficiencias renales. También podemos tener causas endocrinas. Por ejemplo, deficiencia de cortisol en los pacientes también hipotiroideos, ¿sí? De tirotoxina, y también en pacientes con hepatopatías. ¿Por qué? Porque recuerden que el 10% también de la eritropoyetina es producida por el hígado. Va a haber menor producción de eritropoyetina, también se va a reducir la vida media del glóbulo rojo, que dijimos que en condiciones normales era de 120 días, y además, si el hígado no está funcionando bien, es donde se van a elaborar los factores de coagulación y puede el paciente presentar hemorragias, justamente por déficit de factores de coagulación. Bien, sigo porque veo que no hay ninguna pregunta, así que seguimos. Entonces, y ahora sí, el tema que nos compete, que es la anemia por enfermedad crónica, es una anemia multifactorial, está asociada a múltiples enfermedades, dijimos causas infecciosas, no infecciosas, neoplasias, insuficiencia renal. Vamos a hablar principalmente de las neoplasias, ¿sí? Recuerden entonces, como les dije recién, los pacientes oncológicos viven en un estado inflamatorio crónico. ¿Qué va a pasar? Las células del sistema inmune, principalmente los macrófagos, van a liberar interleuquinas. Las más importantes o las que más se sabe que tienen que ver con la anemia por enfermedad crónica es la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, producido por los monocitos, el interferón beta y gamma, producido por los linfocitos T. Entonces, los pacientes con cáncer viven en un estado inflamatorio donde se van a liberar todas estas interleuquinas que van a ser responsables de la anemia de enfermedad crónica y también de otro síndrome paraneoplásico. ¿Se les ocurre cuál puede ser el otro síndrome paraneoplásico? Así lo hacemos un poquito más dinámico. Otro síndrome paraneoplásico que es producido por estas interleuquinas o que tienen mucha influencia, ¿no? No. Un síndrome paraneoplásico que es muy frecuente y sobre todo en gatos, muy frecuente. En medicina humana es muy frecuente también. No. Bueno, hacemos más fácil. El síndrome anorexia caquexia, exacto, el síndrome anorexia caquexia oncológica, ¿sí? Este síndrome de anorexia caquexia oncológica está muy influenciado por estas interleuquinas, ¿sí? Vamos a ver, las interleuquina 1, la interleuquina 6, van a generar un montón de alteraciones que llevan a ese paciente a no querer comer, a no tener hambre, ¿sí? Son las interleuquinas, la 1 y la 6 sobre todo, lo que hacen es actúan a nivel del sistema nervioso central y alteran las señales orexígenas. Por lo tanto, recuerden que el hipotálamo, ¿sí? Que se encuentra en el sistema nervioso, es el órgano que va a responder al hambre, ¿sí? Entonces, estas interleuquinas modifican estas señales y el hipotálamo no va a responder a señales orexígenas, ¿sí? Entonces, el paciente tiene hambre, perdón, no tiene hambre, ¿sí? Eh, Realmente son muy responsables de ambos síndromes paraneoplásicos, que se dan en los pacientes oncológicos, que viven, dijimos, en un estado inflamatorio crónico. Entonces, qué van a hacer en la anemia? Vamos a hablar, ahora sí hablar de la anemia de enfermedad crónica. ¿Qué van a hacer en la anemia por enfermedad crónica? Bueno, van a producir, en principio van a disminuir la producción de glóbulos rojos. ¿Cómo? Bueno, por varias causas. Primero, van a alterar el metabolismo del hierro. Por eso les conté qué pasaba con los glóbulos rojos y el metabolismo del hierro, porque si no, no se entiende. ¿Qué va a pasar? Va a haber una alteración, estas interleuquinas van a generar que el hierro no esté disponible para la eritropoyesis. Y ahora vamos a ver cómo lo van a hacer. Vamos a ver, y se los adelanto, la interleuquina 6, que van a liberar los macrófagos,
va a generar un aumento de la epsidina hepática. La epsidina, si ahora lo vamos a ver en un gráfico, es una hormona que sintetiza el hígado. Esta hormona es una hormona que va a regular la homeostasis del hierro directamente. Entonces, si el paciente está en un estado inflamatorio crónico, va a producirse interleuquina 6. La interleuquina 6 va a aumentar los niveles de epsidina hepática. Se va a liberar mucha epsidina. Y esta epsidina, ahora lo vamos a ver en un gráfico, va a generar el secuestro del hierro por parte de los macrófagos y de los enterocitos duodenales. Ahora lo vamos a ver igual en un gráfico, para que se entienda bien. Claro, bueno, acá Luis aclara que en la obesidad se liberan prácticamente las mismas interleuquinas proinflamatorias, interleuquinas 6 y 10, y también cursa con estado inflamatorio crónico, sin embargo no se ve tan frecuentemente la anemia. Bien, buena aclaración. Yo siempre digo que el peor enemigo de la oncología es el paciente obeso. Son pacientes en estado inflamatorio crónico, imagínense con dos enfermedades que generan eso. Así que realmente para el oncólogo ver un paciente obeso es complicado. Entonces, eso es lo primero que genera. Dijimos, vamos a tener una disminución en la producción de glóbulos rojos, por un lado porque el hierro no va a estar disponible para la eritropoyesis, ¿sí? Esto causa principalmente la interleuquina 6. Es muy similar a la anemia ferropénica, ¿sí? Pero no por una deficiencia de hierro. Acá no hay una deficiencia, acá hay una falta de disponibilidad del hierro, ¿sí? Esto es importante. Ahora, el segundo motivo por el cual va a haber una disminución en la producción de glóbulos rojos es que hay una incapacidad de aumentar la eritropoyesis en respuesta a la anemia. ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina. Esto se va a deber principalmente a que las interleuquinas, nuevamente, van a disminuir, vamos a decir, la afinidad de los receptores, ¿sí? Que tienen que actuar en los eritroblastos para que la eritropoyetina, o sea, que la eritropoyetina actúe sobre los eritroblastos estimulando la eritropoyesis, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer las interleuquinas, van a disminuir la expresión de receptores y su afinidad. Por otro lado, también va a haber una menor producción de eritropoyetina por parte del riñón, también causado por estas interleuquinas. A la vez, además, dijimos de haber una disminución en la producción de los glóbulos rojos tienen una cortada su vida media. Habíamos dicho que la vida media de un glóbulo rojo era de 120 días. Bueno, acá se van a formar radicales libres que van a terminar dañando la membrana de estos glóbulos rojos y van a estimular la actividad fagocítica por el sistema retículo endotelial. Entonces, no solamente tenemos menor producción de glóbulos rojos, sino que también tenemos una menor vida media de ese glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo que se me formó va a vivir menos. Y además, obviamente, recuerden que las mismas células pluripotenciales daban origen a todas las células sanguíneas, va a haber menor diferenciación de células madres a glóbulos rojos y mayor diferenciación a la producción de glóbulos blancos. Bien, entonces, y ahora vamos a entenderlo un poco en el gráfico que me parece más fácil. Nosotros vamos a ver que los macrófagos van a captar el hierro. Nosotros sabíamos que normalmente los macrófagos iban a fagocitar el glóbulo rojo, iban a quedar, el hierro quedaba almacenado como ferritina y en condiciones normales el hierro se transporta unido a transferrina y llega a la médula ósea para la producción, para la eritropoyesis. Bueno, ¿qué pasa en estos pacientes? Vamos a ver la interleuquina 6 que van a producir los macrófagos van a generar que el hígado produzca más hepcidina hepática. Fíjense en el gráfico. La inflamación libera interleuquina 6, que es un factor estimulante o regulador positivo para la liberación de hepcidina hepática. Y miren cómo, por ejemplo, la hipoxia, ¿sí? Es un regulador negativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo hipoxia tisular, necesito tener hierro disponible. ¿Se entiende? Es medio un juego de palabras, pero ¿se entiende? La hepcidina, entendamos que si hay hepcidina, hay más hepcidina, hay menos hierro disponible. Entonces, yo tengo en procesos, como lo dice el gráfico, en procesos inflamatorios, liberación interleuquina 6 más hepcidina hepática. Si tengo hipoxia,
tisular o va a haber obviamente una regulación negativa para que esa epsidina no, para que no se libere. Entonces, fíjense, ¿qué hace la epsidina hepática? Esta epsidina lo que va a hacer va a regular de forma negativa la absorción de hierro intestinal. ¿Qué es lo que hace? Se une a los canales de ferroportina, que es esto que está acá abajo, ¿sí? Que es el único lugar por donde el hierro puede pasar a circulación, por eso es importante, el único canal por el cual el hierro pasa a circulación es la ferroportina. Entonces, si la epsidina hepática está presente, se va a unir a la ferroportina, la bloquea, ¿sí? Por ende, el hierro no puede salir de la célula, este es el enterocito duodenal, lo mismo pasa en los macrófagos. ¿Y qué va a pasar? Se va a internalizar este complejo, ¿sí? Este complejo se internaliza y termina siendo degradado por los lisosomas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el hierro secuestrado en los enterocitos duodenales y en los macrófagos. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, entendamos que la epsidina, si tengo epsidina, cuando hay liberación de epsidina, tengo menos hierro disponible para la eritropoyesis. Entonces, fíjense, la interleuquina 1, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa, son interleuquinas que se viven repitiendo en estos procesos, van a inducir la síntesis de ferritina al estimular el almacenamiento y la retención del hierro en macrófagos, lo que va a terminar dando como resultado un menor hierro en circulación que esté disponible para la eritropoyesis. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de este complejo, el complejo epsidina ferroportina 1. Como les dije antes, la epsidina entonces es una hormona peptídica que se produce en el hígado y que desempeña un papel muy importante en la homeostasis del hierro. La regulación positiva, ¿sí? Ocurre en estados inflamatorios. Entonces, nosotros dijimos, cuando hablamos de regulación positiva, estamos diciendo que está estimulada su liberación por procesos inflamatorios. Y principalmente esto es mediado por la interleuquina 6. El otro regulador positivo es la transferrina, que es la molécula en la que iba unida el hierro en sangre, por el que se transporta. En ese caso, en estos procesos, lo que se ve es que no es necesaria la liberación del hierro intracelular. Entonces el hierro queda confinado a esas células. La teoría dice que en los procesos inflamatorios aumentan los niveles de epsidina y disminuyen entonces los niveles de hierro sérico. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque se está impidiendo que el patógeno invasor, en este caso estamos hablando del cáncer, utilice las reservas de hierro del huésped para crecer. O sea, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Siendo entonces la epsidina un mediador importantísimo para las defensas inmunitarias y la función hematológica. Lo que hace básicamente es reservar el hierro y que no quede disponible para el patógeno, ¿sí? Para lo que está invadiendo. Ahora, así como hay una regulación positiva de la epsidina que la estimula, que dijimos que eran los procesos inflamatorios principalmente, la regulación negativa es a través de la eritroferrona, que es una hormona que van a producir los eritroblastos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sabemos que hay hipoxia tisular, ¿qué va a pasar? Tiene que disminuir los niveles de epsidina para que el hierro esté disponible, para que el hierro salga a través de los canales de ferroportina 1 y el hierro esté disponible para la eritropoyesis y para poder, obviamente, formar las nuevas moléculas de hemoglobina. Entonces, la epsidina cumple su función mediante su unión a ferroportina 1, en resumen, que es una proteína, es un canal transmembrana que lo que hace su función es exportar el hierro de los enterocitos duodenales y de los macrófagos del sistema retículo endotelial y de esta manera va a terminar generando que ese complejo se internalice, ¿sí? Y se termine degradando. Y de esta manera se bloquea la absorción del hierro y su movilización desde los macrófagos, disminuyendo el hierro sérico. Entonces, dijimos que además de que estas interleuquinas iban a disminuir la producción de glóbulos rojos, principalmente por el secuestro de hierro, también dijimos que había una menor respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina renal.
Y esto también se debe a estas interleuquinas. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, por un lado, van a disminuir, van a inhibir la producción de eritropoyetina renal, o sea que va a haber menor producción de eritropoyetina por el riñón, y a su vez, esa eritropoyetina que sí se produce va a actuar menos en la médula ósea porque estas interleuquinas generan que haya menor expresión de receptores y o menor afinidad de esos receptores a la eritropoyetina. Entonces no va a haber una respuesta de la médula ósea a esa eritropoyetina. Y fíjense qué importante, la respuesta de las células progenitoras va a ser inversamente proporcional a la gravedad de la enfermedad crónica y a la cantidad de interleuquinas circulantes. Esto quiere decir, cuanto más grave es el proceso inflamatorio, menor respuesta vamos a tener de esa médula ósea, ¿sí? Y por ende vamos a tener anemias probablemente más graves. Tratamiento. Y acá empieza la discusión, digamos. En principio, nosotros sabemos que la anemia por enfermedad crónica no requiere un tratamiento específico. Normalmente lo que tenemos que hacer es tratar el tumor de base, la neoplasia primaria, ¿sí? Ahora, si el paciente presenta sintomatología clínica o, por ejemplo, nosotros necesitamos recuperar los valores de hematocrito porque el paciente tiene que ser sometido a una cirugía o a una quimioterapia, por ejemplo, en los linfomas, entonces en esos casos vamos a tratarlo. Normalmente no requiere tratamiento y la anemia mejora con el tratamiento de la neoplasia primaria. Ahora, repito, en esos casos donde sí requiero recuperar de una manera más rápida, necesito restablecer los valores, por ejemplo, pacientes que van a requerir quimioterapia, entonces, o que presenten obviamente sintomatología clínica, lo debo tratar. Y acá empieza un poco la discusión. Eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina se puede administrar de forma subcutánea a razón de 100 unidades por kilo. Normalmente se da cada 48 horas por 3 aplicaciones. Ahora, nosotros lo que sabemos es que, a ver, ¿vamos a aumentar la cantidad de eritropoyetina disponible? Sí, pero recuerden que la médula ósea tiene una capacidad menor de respuesta a esa eritropoyetina, ¿sí? Por otro lado, también se sabe que puede haber formación de anticuerpos. Administrando eritropoyetina exógena, digamos, puede haber formación de anticuerpos anti-eritropoyetina. Entonces, esto puede generar, hay una respuesta cruzada con la eritropoyetina endógena, lo que puede terminar generando una aplasia medular. Por ende, mi recomendación es que la eritropoyetina se use en casos muy puntuales, no en todos los pacientes que presenten una anemia por enfermedad crónica, ¿sí? Principalmente porque ya de por sí tenemos disminuida la respuesta de la médula a la eritropoyetina, ¿sí? Y además podemos generar una aplasia medular por la formación de anticuerpos. Así que tengamos cuidado con el uso de la eritropoyetina. Por otro lado, se pueden utilizar suplementos vitamínicos como la vitamina B12, que recuerden es importante para también la formación de glóbulos rojos. Y acá empiezan también las discusiones. Se puede usar, me pregunta, ¿se puede usar hierro endovenoso? Bueno, ahí estamos hablando del hierro, justamente. ¿Qué pasa con el hierro? Bueno, volvemos a lo mismo. Únicamente vamos a tratar los pacientes que requieran. Son pacientes puntuales. No todos los pacientes van a requerir administración de hierro. Primero, dijimos que el problema del hierro no era su deficiencia, no son pacientes con deficiencia de hierro, son pacientes con una menor disponibilidad del hierro, ¿sí? Entonces, si lo doy oral, la verdad es que voy a tener pocos resultados, porque dijimos que va a quedar secuestrado en los enterocitos duodenales. Tendría mejor beneficio, vamos a decir, administrarlo intramuscular. Podríamos tener un mayor beneficio intramuscular a razón de 1 o 2 miligramos por kilo de peso. Se podría administrar intramuscular. En endovenoso también, yo la verdad que no uso hierro normalmente. Repito, son muy pocos los pacientes que lo requieran que me dice acá, si lo usas 1 o 2 veces por semana. Y depende el tipo de anemia que tengas en realidad. O sea, depende y cuándo tengamos que comenzar el tratamiento con la neoplasia de base. Lo que yo quiero que no se queden con que todas las anemias por enfermedad crónica hay que tratarlas, hay que darle eritropoyetina, hay que darle sulfato ferroso. No. O sea, al contrario, no tratamos ninguna
las únicas que tratamos son cuando queremos restablecer los valores porque el paciente tiene que ir a cirugía o tiene que, se le tiene que suministrar una quimioterapia, por ejemplo, en un linfoma, ¿sí? Son muy contados los casos. Em, lo mismo lo mismo el tema de las dietas altas en hierro, sí, uno le indica una dieta alta en hierro, agregale carnes rojas, agregale morcilla, pero volvemos a lo mismo. El hierro no es un problema de deficiencia, es un problema de disponibilidad de ese hierro y va a quedar secuestrado en los enterocitos duodenales también. Sí, mi pregunta era por qué presenta ataxia al usarlo. Sí, puede presentar ataxia. Yo por eso, la verdad es que no uso. Aparte, yo no hago guardias tampoco, entonces es raro que yo indique un hierro, ¿sí? Y repito, casos muy puntuales. Me gustan más los suplementos vitamínicos, yo uso mucho la vitamina B12. La dieta tiene que ser buena, es importante que recordemos que muchas veces estos pacientes cursan con síndrome de caquexia-anorexia, buenas dietas. Y por último, si necesitamos restablecer rápidamente también los valores o es un paciente que no respondió a los tratamientos previos, obviamente se puede requerir una transfusión de concentrado globular. Son muy puntuales los pacientes que requieren una transfusión de concentrado en una anemia por enfermedad crónica. Normalmente no requiere tratamiento. Ahora, en resumen, en oncología, me ponen, si el paciente no es nefrópata, ¿para qué la eritropoyetina? A ver, nosotros dijimos que la eritropoyetina en una anemia por enfermedad crónica ya las interleuquinas te van a reducir la producción de eritropoyetina por parte del riñón, ¿sí? O sea, ya tenés menos eritropoyetina, no solamente en pacientes renales. Acá también vas a tener menor producción de eritropoyetina gracias a la interleuquina 1, al factor de necrosis tumoral alfa, ya tenés menor producción de eritropoyetina renal, ¿sí? Por más que el paciente no sea renal. Ahora, en resumen, exactamente, en realidad para que el hierro vuelva a estar disponible, lo que tenemos que lograr en estos pacientes es tratar la neoplasia de base, es disminuir el nivel de interleuquinas circulantes, tal cual. Ahora, hay distintos tipos, en resumen, en oncología vamos a tener distintos tipos de anemias. Dijimos, la mayoría de nuestros pacientes oncológicos van a tener anemias de enfermedad crónica, que es esta de la que estamos hablando en el día de hoy, donde se van a presentar estas interleuquinas que van a disminuir la disponibilidad del hierro y que es sumamente frecuente. Pero obviamente, también, si hablamos de anemia en general, los pacientes oncológicos pueden tener otros tipos de anemia. Una anemia secundaria, una hemorragia aguda, como en un hemangiosarcoma, una anemia crónica, como vimos antes, con deficiencias de hierro. Esto es muy característico en pacientes con tumores del tracto gastrointestinal, tumores de la cavidad nasal, tumores del tracto genitourinario, mastocitomas. Recuerden que el mastocitoma, como síndrome paraneoplásico, puede producir la hiperhistaminemia y eso generar úlceras gastrointestinales. Por otro lado, también podemos tener anemias hemolíticas, inmunomediadas en leucemias y linfomas, no inmunomediadas en hemangiosarcomas, como vimos antes, por microangiopatía, sarcoma histiocítico por eritrofagocitosis, y también se ve mucho el daño oxidativo por radicales libres en los linfomas. Y por supuesto, también vamos a tener anemia en aquellos pacientes que tengan infiltración medular, en leucemias, en linfomas, en mielomas múltiples, en sarcomas histiocíticos, en mastocitomas. Como conclusión de la anemia de enfermedad crónica, y ya terminando la charla, pues ya me estoy pasando, eh, la anemia entonces de enfermedad crónica es muy frecuente en los pacientes oncológicos y se debe principalmente a la liberación de distintas interleuquinas, entre las cuales tenemos la 6, la 1, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa, que también van a ser responsables, como les dije antes, del síndrome anorexia caquexia oncológica. Las interleuquinas no solamente van a producir el secuestro del hierro, que dijimos esto lo lograban a través de la liberación de hepcidina, que se va a unir a los canales de ferroportina de los enterocitos duodenales y de los macrófagos, y esto obviamente va a disminuir la disponibilidad del hierro para la eritropoyesis, pero además disminuye también la producción de eritropoyetina renal, que eso es lo que te decía Nati. Además, va a disminuir directamente la respuesta de la eritropoyetina, perdón, la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, porque van a alterar los receptores.
y no se sabe si es por disminución de expresión o afecta la afinidad de esos receptores. Y por otro lado, también va a haber una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, que ya no será de 120 días, sino de aprox 90 días. Como les dije recién, la epsidina es un importante regulador del metabolismo del hierro. En procesos inflamatorios, la interleuquina C liberada por macrófagos va a generar la liberación hepática de esta epsidina, lo que va a generar el secuestro del hierro por parte de los macrófagos y de los enterocitos duodenales. Por lo tanto, ese hierro no va a estar disponible para la eritropoyesis. Repito, no es un problema de eficiencia, es un problema de disponibilidad. Por otro lado, las anemias de enfermedad crónica son normocíticas, normocrómicas, son arregenerativas, normalmente son leves a moderadas, no requieren normalmente tratamiento específico, excepto algunos casos puntuales, como hablamos antes, un paciente que requiera iniciar un tratamiento oncológico, por ejemplo, por un linfoma, ¿sí? Y bueno, y tiene 24 o 25 hematocrito, y sí, va a requerir algún tratamiento para la anemia antes de comenzar la quimioterapia. Siempre lo importante acá es tratar la neoplasia primaria. Como les dije recién, tenemos que disminuir la cantidad de interleuquinas circulantes. No, bueno, acá me preguntan, algunos oncólogos no recomiendan el uso de complejos vitamínicos en pacientes oncológicos porque estimulan las células tumorales. La verdad que yo los uso mucho la B12 de humanos. La realidad es que tiene varios efectos positivos. No solamente, recuerden que la B12 es importante para la producción de glóbulos rojos también, pero además también estimula mucho el apetito. Entonces, tenés una doble función que en un paciente oncológico es importante, ¿sí? Porque muchas veces son pacientes que ya tienen instaurado un síndrome de anorexia caquexia oncológica, ¿sí? Sobre todo los gatos, que por cualquier causa dejan de comer o ya presentan hiporexia, o sea que es importante. No, yo la verdad que lo uso un montón, la B12. Bueno, y ahí estamos. Ahí finalizaría la charla, Luis. Acá les dejo mi contacto, mi mail, mi Instagram. Veo algunos conocidos, Adriana Fojo, a Natalia Luca. Usas Anemibai. Yo la verdad que lo que más uso, realmente uso mucho el Polper B12 de humanos. Me funciona muy bien. Me anda muy bien. Aparte es bioral, es dulce, les gusta. Entonces me parece que va muy bien. Después todo lo que, por supuesto, los suplementos que se usan mucho en gatos, me gustan, o sea, todo lo que estimule el apetito anda bien. El Polper B12 yo uso para pacientes de talla chica, hablamos de menos de 10 kilos, uso medio frasco, viene en frascos, a mí viene obviamente en comprimidos y viene en frascos. A mí me gusta el que viene en frasco porque es un jarabe que tiene gusto dulce, entonces les gusta más a los perros y a los gatos. Los comprimidos no tienen esa palatabilidad, entonces prefiero los jarabes. En este caso son unos frascos individuales, por lo menos en Argentina se comercializa así. eh, y uso medio frasco, que más o menos son 4 mililitros en animales de talla chica, y el frasco entero, que son 9 mililitros en pacientes de talla más grande. Ah, Hola Oscar, ahí Fernanda, está. ¿Cómo andas, Oscar? Todos los bacanales están, ¿eh? Fernanda, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Me ¿Cómo escuchás? estás, Luis? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la disertación, la paciencia, la expertise, el conocimiento, la investigación, así que de parte de todo lo que nos quedamos hasta acá, te agradezco un montón que vuelques tu experiencia y tu conocimiento. Para los que se quedaron hasta el final, les agradezco el tiempo compartido, las ganas de capacitarse, las ganas de aprender, de debatir, ¿por qué no? Y acompañarnos. Desde la empresa nos es un gusto poder dar estas charlas de capacitación, escucharlos, también compartir sus dudas. A veces de sus propias dudas surgen ideas para nuevos productos, así que todo es una situación de win-win para todas las partes. Antes de despedirlo, porque creo que estamos un poco pasados de tiempos, te quería hacer una consulta, Fer, respecto de la eritropoyetina.
Sí, La única que hay en el mercado, para que se usa de manera habitual, es la recombinante humana. Epogen. Sí, Epogen. Acá en Argentina es Epogen, en otros países tendrán otras marcas, pero el sí, tema es la recomendación o el comentario respecto a la respuesta inmune cruzada. sí. Eh, Mira, si a hubiese, ver, perdón, la consulta sí. es, si hubiese recombinante canina, ¿cuál sería el inconveniente de darla con esas mismas frecuencias? Te hago la consulta porque hay dos temas. Por un lado, la reactividad cruzada entre lo humano y lo canino, que puede Mm, dar lugar a la plasia que mencionás, una reacción sí, cruzada. Y por otro lado, con el tema de las dosis, porque si yo no recuerdo mal, eh, creo que la vida media de la EPO canina es de 8 horas y pico, algo así. No importa, la ujú, producción diaria son entre 50 y 60 unidades totales. mm, Dar, Darla de humana, que le estamos dando 100 unidades por kilo, es como un mm, montón, realmente sí. para lo que el perro produce normalmente en un día. Entonces digo, no sé si la reacción cruzada tiene que ver, por un lado, que sea de distinto origen, Que humano sea de versus distinto origen. perro, Y eso no lo, y no la lo sé. cantidad que le damos. Claro, es que puede ser. En realidad no lo sé. Puede ser cualquiera de las dos. Sí, puede ser que está sobredosificada o tal cual, o que tiene que ver con que es de otra especie. Mm. Ok. ¿Alguna experiencia con recombinante canina o felina tuviste Yo no o tengo escuchaste? porque realmente son, repito, son muy pocos los casos donde tenga que usar eritropoyetina. Yo normalmente, digamos, no necesito administrar eritropoyetina, sí he tenido que administrar en algún paciente con linfoma, al cual se le ha hecho obviamente previa una punción de médula para ver si había compromiso medular y en ese paciente no hay, si no hay compromiso medular, la realidad, digamos, empecé con la eritropoyetina porque necesitaba elevar el hematocrito para comenzar el tratamiento oncológico, o sea, no tenés opción. Y la verdad que son pocos los pacientes donde yo utilizo realmente eritropoyetina, son muy pocos. Por eso, además, como lo dejé acá en la charla, lo que quiero que quede claro es eso, no lo usen en todos los pacientes, porque además podemos generar aplasia medular, o sea que digamos, las indicaciones son para pacientes puntuales, Ok, ok, ok. Bueno, pero con eh, canina no tengo experiencia. no, no, por ahí escuchaste, no hay disponible comercialmente que yo sepa en el mundo. No, no tengo ninguna experiencia. Algo experimental, he leído papers, pero no están disponibles para uso habitual. Pero bueno, vos Claro. tenés contacto con otros oncólogos en otras partes del mundo, capaz que Mm, algunos ya han tenido experiencia al respecto. ujú. Eh, bueno, ¿qué más decirte? Agradecerte, No, eh, vos. invitarte para unas próximas charlas. Creo que mucha gente quedó entusiasmada con el tema. Lo diste muy en profundidad y creo que la mayoría estamos muy satisfechos. Así que me gustaría por ahí convocarte en otra oportunidad, en otro momento, no sé si este año o el que viene, pero un gusto recibirte, encontrarnos en este espacio y bueno, pero esperamos vernos pronto. Dale. Parte de la empresa, agradecerles a todos y los esperamos ver en la próxima charla. Como les comentaba al principio bueno, en medio de la exposición, José de la Torre, nuestro gerente, la charla está subida, está grabada y está subida a nuestro canal de YouTube, así que el que quiera verla o compartirla, nos manda un mensajito por este medio o por correo electrónico y con gusto se lo compartimos. Así que de mi parte, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, Fer, y No, bueno, agradecerte a vos, agradecerle a Tritón por la convocatoria y bueno, a todos los que estuvieron conectados hasta el último momento y los que lo van a ver después. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. bueno, muchas gracias para todos. Buenas noches. Que Hasta tengan buenas pronto. noches.